Vamos a dar la bienvenida al Espacio Fratelli a el padre Julio Villavicencio y a Manuel Ruiz, ambos parte del servicio jesuita al migrante aquí en Argentina. Padre Julio, Manuel, un gustazo tenerlos. Bienvenidos a Radio María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto también para nosotros. Bueno, gracias por sumarse, gracias por aceptar la nota. Bueno, queríamos hacer como pregunta disparadora. No sé si queremos empezar con el padre Julio o con Manuel. Empiezo por el padre Julio y voy haciendo un ping-pong, una y una. Vamos. Padre, ¿qué es esto del servicio jesuita migrante y cómo nace en nuestro país? Bueno, el servicio jesuita a migrantes es un espacio apostólico de la Compañía de Jesús Ujú. que está a lo largo y ancho de toda América. Bien, Eh, el servicio jesuita lo que intenta hacer es proteger y acompañar en los procesos de traslado y de integración de las personas migrantes, sobre todo por migración forzada. Es un bien, apostolado que nace en el año 1978 de la mano del padre general, padre Arrupe, sí, que él descubre la situación de los migrantes, de los refugiados originariamente, y entonces ahí surge el servicio jesuita a refugiados. En América Latina, sobre todo, como se da lo que se da la categoría o concepto de población mixta, que es cuando es población que es solicitante de asilo o refugiada, pero al mismo tiempo se mezcla con personas que son migrantes, pero que comparten las mismas necesidades porque son migraciones forzadas que las personas refugiadas. Entonces surge el concepto de servicio jesuita a migrantes, tratando de también englobar a las personas que por ahí no son reconocidas o no tienen solicitud de refugio, pero que sí van padeciendo las mismas circunstancias y necesidades y peligros, porque son una migración forzada. claro. Es importante, hiciste mucho hincapié en esa palabra. Es migración forzada. O sea, hay- Sí, sí, eso es lo que genera Ujú. un espacio de altísima vulnerabilidad para las personas y su familia. Claro. Y bueno, mencionaste el año 78, dijiste toda América Latina, y aquí en Argentina tienen una fecha de llegada, una fecha de instalación. Sí, en Argentina surge allá por el año 2005 en San Miguel, en una capilla, Nuestra Señora de Luján, Ujú. que es parte del apostolado de la compañía, y comenzó sobre todo acompañando población de migración limítrofe, ¿no? Paraguayas, bolivianas, Sí, eh, también a la luz de un programa que se fue desarrollando que era Patria Grande, bien, donde había mucha necesidad de asesoramiento de las personas sobre cómo ir regularizando su situación migratoria. Ese es el antecedente, pero bien. finalmente surge como un apostolado, tanto en Argentina como en Uruguay, porque somos la misma provincia jesuita, en el año 2019. Ah, Y bien, viene muy de la mano del alto índice de migración venezolana que recibimos en esa época. bien. Antes de pasar a Manuel, te quería hacer una pregunta más. ¿Qué realidades motivaron el servicio? Mencionaste migración forzada, Ujú. mencionaste los países limítrofes. Ahora bien, ¿qué situaciones concretas que dijeron? O sea, detectaron, acá hay un problema. ¿Cuáles son Ujú. esas realidades? Bueno, básicamente lo que te comentaba anteriormente es que cuando la persona tiene o sufre o padece una migración forzada, Sí, está saliendo y está exponiéndose a muchísimas vulnerabilidades o vulneraciones, por sí, a ejemplo, ver. peligros hasta de muerte, ¿no? O abusos, eh, o temas que tienen que ver con la salud. Todas esas situaciones fueron llegando a Argentina y Uruguay, tal vez siempre han estado, o sea, ese tipo de migración, pero tal vez no teníamos tanta conciencia como cuando comenzaron a llegar los flujos migratorios más fuertes, de la mano de la migración venezolana. Estoy hablando de esta última Sí,
de esta última apertura del SJM que fue en el 2019. Bien, Y ahí comenzamos a notar muchísimas necesidades a las personas que llegaban, porque lo que te digo, la migración forzada, ¿qué hace? Hace que no haya una planificación ni tampoco una suerte de previsión. Se claro, sale tal vez de un día para el otro y se toma lo que se tiene en la mano. claro, Y eso hace que también muchas veces no sepan ni siquiera al lugar que están llegando, solo saben que tienen que irse donde están. claro. Eso se ve mucho con migraciones forzadas en diferentes países de América Latina, que con el tiempo se ha ido incrementando también en esta parte de la región y que de ahí surge cada vez más la necesidad de el acompañamiento, de la protección y de, sobre todo, ayudar a la integración, que es un poco lo que Mm, nos toca en esta parte de la región, en el cono sur, digamos. sí, No es tanto la movilidad como puede ser en Centroamérica, donde realmente ahí el servicio jesuita trabaja mucho con albergues transitorios. transitorios y con todas asistencias humanitarias que tienen que ver con familias que van transitando el territorio. Aquí la realidad es más de una cuestión de recepción e integración. Argentina es un punto de llegada, no un lugar de tránsito. Generalmente Podríamos. sí. Bien, También en algunos aspectos de tránsito, cuando por ejemplo la situación económica fue o es grave, los flujos van hacia países como Uruguay, por ejemplo, bien, o para Chile, pero generalmente Argentina es un lugar, un destino. bien. Voy a pasar ahora a Manuel Ruiz, responsable de incidencia del Servicio Jesuita Migrante. Manuel, ¿cómo estás? Gracias también por sumarte a la conversación. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias a ustedes por la invitación. Por favor, por favor. Ese acento ya me dice que venís de un país hermano. Sí, tal cual, yo Hola. nací y viví en Venezuela hasta los 27 años. Ajá. Hola, Ahí ¿me está, ahí te escuchas? escucho. Sí, ahí te Sí. escuchamos. No, decía que yo nací y viví en Venezuela hasta los 27 años y que me vine acá a Argentina, en particular en Buenos Aires. Ujú. Tengo ya 12 años viviendo. Bien, bien. Bueno, bienvenido, ya tenés tu tiempo acá, un gustazo tenerte con nosotros. Y bueno, nos han presentado a Manuel Ruiz, responsable de incidencia. ¿Qué sería lo que haces vos? Y después que sea como puerta de entrada para explicarnos qué otras áreas tiene el servicio. Pero contanos un poquito qué es esto de ser responsable de incidencia. Bueno, el área de incidencia tiene a cargo todo lo que tiene que ver con la participación del servicio jesuita a migrantes en los debates y conversaciones públicas Ah, sobre temas de derechos de personas migrantes y refugiadas. bien. Esto puede incluir desde construir o propiciar canales de interlocución con decisores y decisoras de instancias políticas nacionales, locales, municipales, elaborar el mensaje que se necesita llevar a esos decisores o decisoras, que es un mensaje que se construye en comunicación estrecha con las oficinas del Servicio Jesuita a Migrantes que hacen atención directa. Ahí va. Es decir, es en la atención directa, y con eso voy pasando al resto de las actividades y acciones y áreas de trabajo que tenemos en el servicio. El mensaje de incidencia se construye desde lo que vamos acompañando en las oficinas, digamos, donde llegan las personas con sus necesidades, con su situación específica y todo lo que allí se va habilitando. Eso puede incluir desde necesidades vinculadas al trámite de regularización migratoria o Ujú. de solicitud de refugio, dependiendo del caso si la persona viene con algún temor fundado de persecución o de amenazas a su vida, a su libertad o a su integridad. Eso puede incluir también espacios de orientación o acompañamiento psicosocial, que pueden ser individuales o pueden ser grupales. Eso puede incluir también asistencia, digamos, más de emergencia en casos de personas en situación de mayor precariedad socioeconómica, como por ejemplo
asistencia con alimentación de emergencia, apoyos con hospedaje de emergencia, Ajá. y también incluye un poco en articulación con lo que decía el padre Julio, de que en el Cono Sur en general el desafío de acompañamiento mayor es la integración, la inclusión. Es Bien. decir, todo lo que es necesario para tener un proyecto de vida sostenible en el tiempo. Entonces, también por eso tenemos un área de medios de vida que hace a todo lo que es acompañar la inclusión socioeconómica y la generación conjuntamente con las poblaciones acompañadas de soluciones que permitan algún tipo de ingresos, de todo lo que tiene que ver con esa parte. También hay un área de educación que, dependiendo del caso, o acompaña en todo lo que tiene que ver con la inserción escolar en el sistema educativo formal de niños, niñas y adolescentes migrantes o Muy bueno. refugiados, refugiadas, o la generación, digamos, de espacios de educación informal en el sentido de que son gestionados o auspiciados por el propio servicio, donde hay, bueno, distintas actividades dirigidas a esa dimensión. O sea, muy completo, muy completo. Aprovecho para preguntarte, ¿vos sos venezolano? Llegaste a la Argentina y cómo encontraste, te enteraste del servicio jesuita, cómo fue que te enteraste de la existencia del servicio y después cómo decidiste sumarte y por qué decidiste sumarte. Bueno, justo cuando el servicio ya tenía varios meses, casi un año de haber iniciado formalmente, digamos, desde esta fundación más formal de 2019, Sí. cuando yo supe a través de redes, yo venía haciendo un poco seguimiento a las organizaciones que trabajaban para ese momento con personas migrantes y refugiadas, porque era como además mi tema de investigación, porque yo investigaba temas de migración venezolana en ese momento. Ujú. Y bueno, eso, digamos, siguiendo redes, en algún momento conseguí la cuenta del Servicio Jesuita Migrantes en Argentina. Yo justo estaba haciendo un posgrado en Derechos Humanos en ese momento y eso me permitió como liberar un tiempo y bueno, pues, preguntar, consulté. Recuerdo que en un mensaje a través de la cuenta de Instagram, que en ese momento lo respondía el propio padre Julio, porque la oficina era bastante chiquitica, digamos, y había en ese momento como personas más estables del equipo, eran dos, tres, y bueno, yo pregunté si podía, digamos, hacer un voluntariado, porque además ya yo venía trabajando temas de derechos allá en Venezuela y era como mi tema de investigación la migración en ese Claro. momento venezolana en general. Y bueno, y así llegué al servicio, recuerdo que fue 3 semanas antes, febrero de 2020, de que se declarara la Claro, emergencia por la pandemia de la COVID. claro, claro. Qué añito también, desafiante me imagino para el servicio. Ya les voy a preguntar cómo fue esa experiencia. Uf, Manuel, vuelvo al padre, padre Julio, retomo con usted. Usted mencionó que esto podríamos decir que se potenció o tuvo un salto de crecimiento muy fuerte a raíz de la masividad de la migración venezolana. Nos habló también de países vecinos en el origen del servicio, Bolivia, Paraguay. ¿Hay una base de datos o algún informe de cuáles son los lugares de procedencia mayoritarios o cuáles son, podríamos decir, no me animo a decir ranking porque son realidades muy trágicas, pero el grueso de la migración, ¿cómo está compuesto o no existe eso? Sí, no, hay datos, de Bien. hecho, los datos, digamos, desde los organismos estatales, a medida que se van haciendo los trámites, también se va generando esta información. Ujú, Después está el Censo Nacional de la Población, ahí también se relevan datos que tienen que ver con las nacionalidades. ujú. Y también se ha hecho hace poco la EDMA, que es la Encuesta Nacional para Migrantes y Apátridas, que le hicieron un grupo de docentes y doctoras Ah, mira. de, sí, del ámbito universitario, ¿no? Ajá. Público. O sea que hay datos, ¿sí? Se han elaborado muchos datos Ujú. con respecto a eso. Nosotros, a ver, lo que te puedo decir sobre el servicio jesuita es que nosotros no es lo mismo
los números a nivel nacional que los números que nosotros por ahí manejamos Claro, en cuanto a la necesidad. Porque, claro. por ejemplo, personas con mucha necesidad que recibimos son personas a veces de nacionalidad haitiana o dominicana o incluso africana, subsahariana, pero esos no son estadísticamente a veces números muy relevantes cuando uno ve lo que vos decís de alguna manera como un índice, ¿no? Donde Bien, están las mayores poblaciones, las mayores nacionalidades y las menores. Entonces, por ahí lo que nosotros atendemos en la oficina tiene que ver mucho, sobre todo, por la cualidad de la necesidad ahí va. y no tanto por la cantidad de personas. Sin embargo, es verdad que lo que más atendemos son personas venezolanas, que ahí Bien, también se suma que hay una gran cantidad y al mismo tiempo hay muchas de ellas que tienen una gran necesidad. Entonces ahí sí. Pero básicamente, y tradicionalmente o históricamente en Argentina, el índice mayor de nacionalidad migrante ha sido la paraguaya. bien, Luego le sigue la venezolana actualmente. bien, Y luego, ya no recuerdo bien, pero sigue otra del Mercosur. bien. Esa es básicamente el orden de las nacionalidades actualmente. Y bueno, mencionaron mucho el tema de acompañar la resolución de trámites. Nos compartía recién Manuel, de que hace mucho hincapié en esto, en acompañar el resolver trámites migratorios para instalarse aquí en Argentina, pero después me imagino que que hay otras necesidades. Mencionó también la necesidad de comida. Ujú. Pero ¿qué necesidades le pueden comunicar a la audiencia de Radio María que tiene con urgencia una persona migrante? Bueno, a ver, la necesidad de cuando llegan y no tienen alojamiento es un lugar de techo, Claro, ¿sí? Fui forastero y me recibiste. sí. Eso sigue hoy, después de 2000 años, continúa siendo vigente. Mm, Llegan las personas y es necesario recibirlas y no hay lugares para recibirlas. ahí va. Cuando vienen en esta migración forzada que yo te decía, ¿no? Que a Ujú, veces salen con lo puesto, con el dinero que tienen en los bolsillos o con algo que lo van perdiendo a medida que van, porque hay otra cosa, también son países que al no ser limítrofes hacen recorridos muy largos. Esos recorridos también están llenos de diferentes obstáculos y violencias. ujú. Hay personas que llegan al país después de 2 años de estar recorriendo diferentes lugares de América Latina. Y cuando llegan con unas historias realmente muy, muy bravas, muy fuertes. Entonces, alojamiento, todo lo que tiene que ver con asistencia humanitaria, ¿no? Ujú, Alojamiento, abrigo, sobre todo porque vienen de países a veces que no tienen este rigor del invierno que tenemos nosotros. mm, Y luego el tema también de abrigo, alimentación, ciertamente. O sea que todo lo que es asistencia humanitaria para las claro, personas que están llegando con esta migración forzada es necesaria. Pero ahora se suma también la necesidad del acompañamiento en trámites, que no es menor, porque los trámites son la puerta de acceso a los derechos que posibilitan la protección de la persona. claro, La protección significa poder, por ejemplo, si vos venís con tu familia, venís con tu niño, tu niña, que necesita un tratamiento porque está con una enfermedad que puede ser crónica o puede ser muy severa o lo que fuera, vos cuando estás llegando al país, no estás en condiciones de poder generar ahí nomás un ingreso que te permita claro. acceder a lugares privados. Tenés que entrar a lugares que propone, gracias a Dios, todavía de manera pública y gratuita el gobierno, Mm. el Estado. Entonces, esos accesos a derechos son los que van permitiendo la protección, educación, salud, seguridad. Bueno, y después algunas que otras también situaciones que, que, que se van habilitando a través de la posibilidad de regularizar la persona. Y ahí viene Mm. todo el tema de los trámites. O sea, los trámites no es algo menor en este sentido de la protección. Sí, y va en línea con lo que te quería preguntar ahora, porque aquí estoy en la página de Instagram del servicio. Para quienes quieran seguir, quienes están escuchando ahora la radio y quieran encontrar información, pueden ir a Instagram y buscar SJM, o sea, es la sigla de Servicio Jesuita al Migrante, SJM-Argentina. Esa es la cuenta de Instagram del servicio, SJM-Argentina. Y hay aquí una publicación realizada hace un día donde lanzan un comunicado. Dice, comunicado del Servicio Jesuita a Migrantes en Argentina por una cultura de la hospitalidad que humanice.
donde, bueno, plantean un escenario un poco preocupante. Es un comunicado de 3 páginas donde aluden a el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 366/2025. Contanos un poco, Padre Julio, a qué se debe este comunicado que han publicado. Repito, SJM-Argentina. Bueno, este comunicado responde a la necesidad de poner de alguna manera una respuesta, valga la redundancia, ¿no? Responde a tener la necesidad de una respuesta Ujú. al DNU 366/2025, que es un decreto de necesidad y urgencia que salió hace pocos días, posterior a unos anuncios que hizo el vocero presidencial con respecto a un endurecimiento en las prácticas de la política migratoria, ¿no? Ujú. Y este DNU, en esta línea de endurecimiento, entendemos, y no solo nosotros, como Servicio Jesuita Migrantes, también la pastoral migrante, digamos, dentro de la comunidad eclesial, pero también otras organizaciones sociales, que es un marco normativo que es regresivo en cuanto a los progresos que había generado en materia de derechos para las personas migrantes y refugiadas en la Argentina posterior a la dictadura. En el periodo de la dictadura había una ley que se consideró la ley Videla, que tenía un paradigma de fondo que era un paradigma de seguridad nacional o securitista. Entonces, lo que estaba en el centro era el concepto de seguridad, y eso de alguna manera fue desplazando el tema de el derecho o la persona humana. Claro. ¿Sí? Me hace acordar el criterio Bush. Estoy pensando en Bush, Estados Unidos. Sí, bueno, es que es un La criterio que no es original nuestro. Claro, bien. Y en ese sentido, claro, la realidad de América Latina y los contextos fueron cambiando. Ya había ese marco normativo, fue necesario cambiarlo porque realmente las personas, muchos colectivos de migrantes, muchas organizaciones sociales, la iglesia misma y también la universidad, el ámbito académico, fueron generando y propiciando espacios para decir, che, esta ley no va más, porque la realidad nuestra es que tenemos que ayudar a integrar a las familias, porque las familias son justamente el que están llegando, las personas migrantes, son las que enriquecen, las que de alguna manera van mejorando el país de recepción en cuanto y en tanto le posibilitemos las herramientas para integrarse, trabajo, techo, que puedan acceder a educación. Es que ese es el fruto y la consecuencia de nuestra sociedad argentina. Básicamente, que hubieron abuelos o bisabuelos que tuvieron la posibilidad de integrarse, desarrollar su proyecto de vida, y hoy muchos de nosotros estamos aquí y gracias a esa posibilidad. Bueno, esta es la tradición nuestra. Lo que entendemos es que este DNU, al endurecer, bueno, luego de la ley Videla viene todo lo que es la ley que está ahora en vigencia, y que esa ley de migraciones tenía el paradigma distinto, era el paradigma de los derechos humanos. Decimos, Claro. bueno, la persona está en el centro, hay que ayudarla a integrarse. Toda la ley y el Estado en función a ayudar a que se integre la persona. Lo cual generó muchísimos beneficios, ¿no? Porque había muchísimas personas hasta antes de esa ley que estaban viviendo en el territorio nacional y no tenían ningún tipo de documentación ni registro, no estaban regularizadas. Y todo eso también para el Estado Nacional era una situación problemática. Claro. Con lo cual, la ley lo que ayudó justamente fue a una regularización, a una normalización en ciertos aspectos y en ese sentido a la integración de las personas. Entonces eso fue para mí ganar. Claro. Ganar institucionalmente, ganar para las personas también que estaban buscando un plan de vida, digamos, un proyecto de vida mejor. Claro. Y lo que pasa con el DNU es que vuelve a poner, digamos, de alguna manera su peso o su foco sobre el tema de la seguridad nuevamente, desplazando y dejando de lado algo que hemos venido aprendiendo hace 20 años, que es que las personas que llegan a la Argentina, cuando les ayudamos a integrarse, cuando te ponemos en el centro sus derechos, estamos beneficiando a todo el conjunto de la sociedad. Entonces, en ese sentido, como Servicio Jesuita Migrante, salimos a decir, este DNU
no es bueno, no es positivo, genera una regresión y al mismo tiempo no está construido de una manera colaborativa y participativa que es lo más democrático que Claro, podría ser, ¿no? claro. Y ahí básicamente se basa nuestra posición como servicio jesuita a migrantes. Que en el fondo también tiene el mismo trasfondo, puentes en vez de muros, es Papa Francisco. Es que Paso, claro, es una posición, perdón, es una sí, posición que tiene que ver con cuestiones normativas, pero que claro, está inspirada en el Evangelio. exacto, claro, totalmente. Hago el último cambio de micrófono, vuelvo a Manuel. Manuel, bueno, ya estamos medio que finalizando el programa. Te quería hacer una pregunta, ya, a vos como miembro del equipo de trabajo, como persona también migrante, quería pedirte si podés comunicarle algo a la audiencia Radio Mariana o compartir con quienes están escuchando. em, ¿cómo, cómo afrontar una situación de migración? Me refiero a un oyente radiomariano se encuentra con una familia o le golpea la puerta o de repente, son realidades que te llevan puesto, ¿no? Te encontraste con que la migración está en tu cuadra, bueno, ¿qué pasos dar? ¿Qué actitudes tomar? Vos que sos una persona que se ha insertado en la Argentina. Bueno, diría dos cosas. Una, creo que las claves de qué hacer en esa situación, pues están en el Evangelio. Es decir, entender que reconocerse parte de una misma humanidad en el rostro del otro, de las otras personas, y reconocer el rostro de Cristo en el rostro de las otras personas, creo que eso allana el camino para construir, para construir los vínculos que se entienden desde la humanidad compartida, ¿sí? Y sin por ello, no sé, invisibilizar o menospreciar los desafíos que Mm, supone el encuentro, que supone el encuentro con el otro, con la otra, pero que no son desafíos insalvables si partimos de la premisa de que somos personas, de que la humanidad nos habita a quienes entramos en contacto por distintas situaciones, digamos, con personas que posiblemente no nacieron en ese territorio, pero que de alguna forma lo terminan haciendo suyo también, como ha sido en mi caso. Eh, y sobre todo, encontrar en toda esta idea de humanidad compartida, yo diría escudo o un lugar desde el cual procesar muchos mensajes que vienen emitiéndose últimamente con respecto a eso, a la deshumanización, a, a construir la idea de un migrante inherentemente delincuente, estigmatizado, inherentemente, sí, sobre todo con todos los mitos que en general existen con respecto a las migraciones, no solo en Argentina, sino a sí, nivel sí. continental y Esta en el imagen mundo. del Entonces, migrante como alguien peligroso. claro, sí, Claro. totalmente. Sí, sí. Como alguien peligroso, como si no fuese humano igual que yo. Claro, claro. Porque la verdad es que lo que está en juego es una verdad tan antigua como vapuleada, y Hmm, es que todos y todas somos iguales. claro. Acá están llegando muchos mensajes agradeciendo la nota, agradeciendo el espacio y el tiempo que nos están dando, tanto a Manuel como al padre Julio. Y ya para ir cerrando, quería hacer la última pregunta. ¿Dónde los encontramos en redes sociales? Y si quiero sumarme al SJM, ¿cómo hago? Y con eso ya podemos dar con concluido el espacio. Padre, Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. por Y favor. bueno, nosotros tenemos la página de internet que es Bien. www.sjmargentina.org. Ahí está también nuestro
correo de contacto, que es contacto@sjmargentina.org. O sea, ahí están los datos de teléfono, dirección y el correo. Para sumarse, escribir a ese correo. Perfecto. Y nosotros estamos atentos a esa casilla. Y por otro lado, decir que nosotros tenemos 4 espacios o 4 oficinas, y que una está acá en Ciudad de Buenos Aires, otra está en la ciudad de Montevideo y hay otra que está en la ciudad de Córdoba. Así es. Y hay otra que está en San Miguel, que también acá es provincia de Buenos Aires. La que está en Córdoba tiene horarios de atención para las personas, que yo creo que tal vez eso también es importante Por avisar, supuesto. sobre todo con este DNU que ha cambiado las dinámicas de los trámites migratorios, es importante orientarse. Entonces, los martes de 16 a 18 horas es la atención ahí en Manresa, que es en el centro, frente al templo de la compañía. De Anfunes, esquina Obispo Trejo. Exactamente. Sí. Y luego tenemos miércoles y jueves de 16 a 18 en la parroquia Sagrada Familia en Buchardo. Perfecto. No sé si, perdón, Manu, ¿están bien estos horarios? Sí, los acabamos de confirmar. Buenísimo. Cualquier cosa, la cuenta de Instagram es la que mencionamos recién, SJM-Argentina. Bueno, padre Julio, Manuel, mil gracias por el tiempo. Rezamos por la misión de ustedes, ponemos todo el trabajo en las intenciones del Rosario, que empieza ahora en 5 minutitos. Y mándenle un saludo enorme a todo el equipo de trabajo de parte de toda la audiencia de Radio María que están mandando varios mensajes de WhatsApp y haciéndolos llegar. Muchas gracias y bueno, a seguir andando. Muchas gracias y que Dios los bendiga mucho por el trabajo que hacen. Nos vemos, padre. Chau, Manuel. Muchas gracias. Estuvimos recién en diálogo con el padre Julio y con Manuel.